Tomás Herculano de Jesús Regalado Romero, conocido como Tomás Regalado. Se registra su nacimiento en Santa Ana el 7 de noviembre de 1861 y su deceso en el Jícaro, Jutiapa, el 11 de julio de 1906. Fue un militar, estadista y político salvadoreño. Fue uno de los conspiradores que el 29 de abril de 1894 participó en el derrocamiento del gobierno de Carlos Ezeta y Antonio Ezeta, dentro del movimiento llamado de los 44. Ocupó la presidencia de la República como presidente provisorio al liderar el movimiento que derrocó al presidente general Rafael Antonio Gutiérrez, desde el 14 de noviembre de 1898 al 28 de febrero de 1899, siendo posteriormente electo para el período presidencial 1899-1903, tras el cual ocupó el cargo de mayor general del ejército hasta su muerte. Ferviente unionista centroamericano, cuyo ideal era una patria centroamericana bajo el liderazgo de El Salvador, considerado como el último caudillo de Cuscatlán. Su infancia y su juventud. Tomás Herculano de Jesús nació el 7 de noviembre de 1861, como segundo hijo de don Tomás Regalado y doña Petrona Romero de Regalado, y que probablemente nació en la casa ahora marcada con el número 8 de la séptima calle Poniente, que antiguamente se prolongaba hasta la segunda avenida Sur y tercera y quinta calle Poniente de la ciudad de Santa Ana, una propiedad que perteneció por mucho tiempo a la familia Regalado, en el seno de una de las familias más antiguas de la ciudad de Santa Ana. Los primeros años de su vida. Sus años infantiles transcurrieron entre la casa señorial y las fincas y bosques propiedad de su familia. Se sabe que don Tomás Regalado, padre, era propietario de la hacienda Ayuta, muy cercana a la ciudad, de la finca Santa Lucía y de otras propiedades menores, donde se dedicaba al cultivo de caña, añil y café. Sus primeras letras las recibió de la señorita Mariquita Alvarado, que fue posteriormente su madrina de confirmación. Posteriormente asistió al famoso colegio que en su época había fundado el educador de origen cubano Manuel Trujillo, que se caracterizó por un régimen de normas y conductas casi militares, conociendo a muchos jóvenes que después figurarían en la política salvadoreña. Cuando egresó de la escuela decidió seguir la carrera militar, la cual aplazó temporalmente por la súbita muerte de su hermano Felicito, para así dedicarse a las labores agrícolas y ayudar a su padre, que ya era una persona de muchos años. Tomás era un joven sumamente delgado, de estatura mediana, piel trigueña, grandes ojos negros, cabello ligeramente rizado. Fue durante su adolescencia cuando sucedió el accidente que marcó el resto de su vida. Era el tiempo de la molienda. Cuando aún era medianoche, el joven Tomás se levantó para realizar las tareas que su padre le había encomendado en la molienda familiar. Y fue ahí cuando en cuestión de segundos su mano izquierda fue aprisionada por el cilindro triturador del trapiche. En un acto de valentía y para evitar males mayores, desenvainó su machete y ante el horror de los mozos que tiritaban de frío, se amputó 4 dedos de la mano izquierda, conservando el dedo pulgar. Desde entonces se le conoció con el sobrenombre de El Cuto Regalado. De este accidente, del cual existen muchas versiones, fue un acicate para que nadie pudiera igualarle en el ejercicio de las armas y en la realización de acciones temerarias, con las cuales confirmaba su personalidad. Ingresa en la Escuela Politécnica Militar en el año de 1881, egresando en 1884. En 1882 abandona brevemente el país para acompañar a su hermano menor, Santiago, quien iniciaría sus estudios en la Universidad de Berkeley, San Francisco, California.
La guerra con Guatemala. El presidente Rafael Saldívar, que llevaba varios años en la presidencia del país, convocando asambleas constituyentes para su reelección, lo cual, unido a su estilo de gobernar y su dependencia del gobierno de Guatemala, había creado mucho descontento en la población. Organizándose un grupo de opositores liderados por el general aguachapaneco Francisco Menéndez, al mismo tiempo en que inicia el distanciamiento entre Saldívar y el presidente de Guatemala, general Justino Rufino Barrios, quien pretendía iniciar a toda costa la aventura de la Unión Centroamericana. La situación se complicó cuando el reformador de Guatemala, como era llamado el general Barrios, declaró unilateralmente la República de Centroamérica, asumiendo el mando absoluto de la hipotética nación el 28 de febrero de 1885. Dicho proyecto, sin embargo, encontró serios obstáculos de parte de Nicaragua y Costa Rica. Saldívar sabía que acuerpar el proyecto del general Barrios era su suicidio político, por lo que le fue dando largas a las presiones del general Barrios. La cuestión empeoró cuando los miembros de su gabinete y el poder legislativo salvadoreño no aprobaron el proceder del gobierno guatemalteco, sino que al contrario, contra su voluntad, autorizó el despliegue de las tropas salvadoreñas contra las de Guatemala. Regalado con agrado en esos entonces de subteniente, se unió a las armas que defendían la soberanía salvadoreña en el arma de artillería, bajo las órdenes del capitán francés Albert Toufflet. Dicha acción finalizó con la súbita muerte del general Barrios el 2 de abril de 1885. La aparente victoria de las armas salvadoreñas, consecuencia de la muerte del general en jefe del ejército guatemalteco, y que hubiera significado el prestigio del gobierno de Saldívar, no fue más que el principio de su caída, ya que dicha victoria militar solo trajo consigo brotes revolucionarios que dieron el golpe de gracia a su administración. El general Lisandro Varillas, sucesor del general Barrios y archienemigo de Saldívar, entregó al general Francisco Menéndez 500 fusiles y 50,000 cartuchos para el inicio de la revolución contra Saldívar. En esta acción, según el boletín que da cuenta de la toma de la plaza de Chalchuapa por el Ejército Libertador el 11 de mayo de 1885, se encuentra el entonces mayor Tomás Regalado Romero. Una vez culminada la revolución con la entrada a San Salvador del general Menéndez, el 22 de junio de 1885, Regalado regresó a sus actividades agrícolas y vivió durante este periodo entre las actividades político-militares y el trabajo de las propiedades de su familia, junto a su hermano Marcial y José María. En el año de 1889 fue electo como regidor de la Municipalidad de Santa Ana y en diciembre de ese año se le designó para ocupar el puesto de alcalde por 12 días, por incapacidad del alcalde Francisco Pérez. Carlos Ezeta había asumido el poder el 23 de junio de 1890 tras una enfermedad prolongada y muerte por infarto del general Francisco Menéndez. Días después de la pacífica toma del mando, su hermano, el también general Antonio Ezeta, asumió la vicepresidencia y traslada su despacho oficial a la ciudad de Santa Ana, donde era responsable antes de la revolución que llevó al poder al general Carlos Ezeta. Estos eran muy amigos de la familia Regalado, pero la situación cambió después del golpe, ya que durante el asalto de las tropas rebeldes al Palacio Presidencial, la noche del 22 de junio de 1890, Regalado se puso a las órdenes del coronel Francisco Martínez, jefe de la Guardia de Honor del general Francisco Menéndez, aunque poco después de iniciar la defensa del palacio, el general Menéndez cayó fulminado por un infarto. Posteriormente, Regalado regresa a Santa Ana y fue allí donde Antonio Ezeta le declara traidor, junto al que sería su cuñado, el doctor Francisco Reyes,
quien fue su mano derecha. Regalado estuvo 2 meses en prisión, período después del cual, y comprendiendo el peligro que representaba para su vida continuar en El Salvador, decide partir rumbo a Guatemala para radicarse durante un tiempo en París, Francia, donde su hermano Eulalio cursaba sus estudios de medicina en la Universidad de la Sorbona. Después de pasar un tiempo con su hermano en Francia, Regalado decide regresar a Centroamérica en 1892, radicándose temporalmente en San José, Costa Rica. Posteriormente, con la ayuda de su madre, doña Petrona, se traslada a Guatemala, radicándose en la ciudad de Jutiapa, y es en esta localidad donde empieza a mantener contacto con todos los exiliados del régimen de Ezeta. Es sabido que en su casa en dicha ciudad se reunían para analizar las posibilidades del derrocamiento de los hermanos Ezeta. De Jutiapa se traslada a Jalpatagua, donde compra una pequeña molienda asociado con el general Rafael Antonio Gutiérrez, el cual le unía una gran amistad, y es en esta población donde ambos generales, Regalado y Gutiérrez, se dedican a las actividades agrícolas y comerciales, en especial con la comercialización de panela y azúcar, actividades las cuales estuvieron estimuladas por el propósito de organizar la revolución contra los Ezeta, y fue en este último lugar donde se fraguó el movimiento posteriormente denominado los 44. Las reuniones en Jalpatagua dieron como resultado el plan para derrocar a la administración Ezeta, el cual consistía en 2 acciones simultáneas: la captura del León de la Frontera, el vicepresidente y general Antonio Ezeta, y la toma de la comandancia militar de Santa Ana, en la cual se encontraba buena cantidad de armamento de El Salvador, y en realidad era la plaza más importante después de San Salvador. Las acciones se planificaron para ejecutarse la segunda quincena del mes de abril de 1894, antes del inicio de la temporada de lluvia, y se fijó como fecha de inicio el 28, en horas de la noche. El ataque comenzaría al reventarse un cohete de vara y escucharse 3 disparos. Pero las condiciones climáticas, ya que la noche de ese día llovió, mucha gente se dispersó y el golpe se retrasó. Finalmente, el estallido del cohete y los 3 disparos se escucharon poco antes de las 3 de la mañana, el día 29 de abril de 1894, iniciando las operaciones bajo la consigna «Abajo los Ezeta y vive el general Gutiérrez». Entonces las fuerzas rebeldes se dirigen tanto a la comandancia militar como a la residencia de Antonio Ezeta. Regalado, aunque tenía la misión de atacar la residencia de Ezeta, al percatarse de que éste no se encontraba, se une al asalto al cuartel, el cual estuvo dirigido por el general Lisandro Arévalo y el coronel Hilario Alfaro. Antonio Ezeta, quien no se encontraba en su casa, al tener conocimiento del movimiento y creyendo que era el ejército de Guatemala el que estaba atacando, huye hacia Coatepeque, donde reagrupa sus fuerzas y recibe la ayuda de su hermano, que le envía un contingente de San Salvador, comenzando los ataques a los insurgentes el 30 de abril, con una fuerza de 2.500 hombres. Es a partir de este día en que Santa Ana vive prácticamente sitiada por un lapso de 42 días, en los cuales soportó todo tipo de males por su gran empatía a la causa rebelde, y lo cual le ha valido el epíteto de la ciudad heroica, período durante el cual la actuación del general Regalado fue crucial para el triunfo rebelde. Tras el período de lucha, los rebeldes asestan un golpe a la fuerza del gobierno, cuando a fines de mayo de 1894 tomaron el control del Cerro Malakoff y posteriormente del Chilamatal, hoy ciudad Arce, y el Valle de Opico. Fue tras la toma del Cerro Malakoff que el ahora general Regalado interviene en las comunicaciones entre los hermanos Ezeta, y acto seguido telegrafía al general Carlos Ezeta en nombre de su hermano Antonio, diciéndole que las fuerzas habían desertado y que él se dirigía a embarcarse
a Acajutla, y a don Antonio le envía un mensaje que decía que los cuarteles de la capital se habían sublevado y que él, el general Carlos Ezeta, huía a tomar un barco en el puerto de la Libertad. Dichos telegramas tuvieron un efecto inmediato, ya que ambos generales abandonan el país por vía del puerto de la Libertad, con pocos días de diferencia, saliendo Antonio hacia San Francisco, California, y Carlos hacia México, invitado por su amigo el presidente mexicano don Porfirio Díaz, consolidando así el triunfo de los rebeldes e iniciando la presidencia del general Gutiérrez. Una vez consolidado en la presidencia, el general Gutiérrez hizo el nombramiento de su gabinete, y aunque el general Regalado no ocupó un puesto ministerial, participaba en el Consejo de Ministros y se le consultaba en toda actividad de importancia. No obstante, fue nombrado jefe de la primera brigada de artillería, que tenía su sede en el llamado Cuartel Quemado, y donde hoy se encuentra construido el Palacio Nacional. Rafael Antonio Gutiérrez era una persona honorable, pero sencilla, quien al momento de designársele como presidente provisional declaró: «Ni siquiera he sido mandador de finca y quieren que dirija al país», aunque se sabe que fue Regalado quien impulsó su candidatura como jefe de los 44 y posteriormente como presidente provisional. Los primeros meses de la presidencia de Gutiérrez fueron cruciales, ya que muchos militares intentaban una contrarrevolución, ya sea restaurando a la Ezeta o aprovechando la coyuntura para provecho personal. Entre ellas fue famosa la rebelión de las tropas capitalinas, la cual fue repelida ante la entrada de Gutiérrez a San Salvador. Una vez obtenido el triunfo y consolidado Gutiérrez en la presidencia, el general Regalado se retira un poco a la vida privada y se dedica a preparar su unión matrimonial con la señorita Concepción González Fortis, hija del mariscal y expresidente Santiago González y de Soledad Fortis. La boda se celebró el día 20 de noviembre de 1894 y el banquete de bodas fue atendido por el enigmático Justo Armas. De ese matrimonio nacerían dos hijos: María Milagro Regalado González el 31 de mayo de 1900 y Tomás Regalado González el 3 de mayo de 1906. El proyecto de Unión Centroamericana fue auspiciado por el presidente hondureño general Policarpo Bonilla, quien en junio de 1895 invitó a una conferencia en el puerto de Amapala a los presidentes de Centroamérica, a la cual solo asistieron los gobernantes de Nicaragua y El Salvador, dando como resultado el Tratado del 20 de noviembre de 1895, que dio vida a la República Mayor de Centroamérica y que sería proclamada oficialmente el 11 de noviembre de 1898. Sin embargo, el nacimiento de esta nueva entidad federal tenía adversarios muy poderosos en El Salvador, en especial por el hecho en que el armamento de los Estados miembros sería conducido y acantonado en la ciudad de Chinandega, constituida en capital federal y en sede del Ejército Federal, lo cual para muchos militares salvadoreños ponía en desventaja al país frente a una eventual agresión militar por parte de Guatemala. Así, esta federación constituía un problema muy grave para la administración del general Gutiérrez, que sumado a la cuestión interna de la sucesión presidencial provocaron la rebelión de 1898. El 5 de octubre de 1898, el general Regalado presenta su renuncia al cargo de jefe de la primera brigada de artillería, hecho por el cual el regaladismo cobra fuerza, y con ello su candidatura para la que sería la gobernación del estado de El Salvador, dentro de los Estados Unidos de Centroamérica. Una vez proclamada la federación el 1 de noviembre de 1998, la cual se verificó con la mayor pompa posible y que se cerró con un concierto de la banda de los supremos poderes en la hoy Plazuela Morazán, en el centro de San Salvador, el general Regalado sufrió un atentado por parte de los partidos del general Horacio Villavicencio, candidato a gobernador de El Salvador
en la Plaza de las Armas, hoy Plaza Libertad. Saliendo de dicho concierto, dicho plan para asesinar a Regalado falló y el general Gutiérrez no se interesó por aclarar el asunto y mucho menos para castigar a los culpables. Regalado, quien siempre tuvo en mente llegar un día a dirigir los destinos de El Salvador y pretendía lograrlo por la vía legal, mediante votos que estaba seguro que le darían la mayoría de los salvadoreños, y es que su popularidad se hizo eterna durante la Revolución de los 44. Nunca tuvo en mente el alzamiento en contra de su viejo amigo, pero con ese atentado, la cuestión de la sucesión presidencial, ahora gobernación, y la cuestión referente al ejército federal, poco a poco lo distanciaron del general Gutiérrez. Regalado escribe a tal efecto una carta al ahora gobernador Gutiérrez con fecha 11 de noviembre, en la cual expone dichas inquietudes. La rebelión fue gestada por los coroneles Francisco Gómez y Jacinto Castro, los cuales contactaron al general Regalado por medio del doctor Fidel Antonio Novoa Meléndez. Regalado, junto a su cuñado el doctor Francisco Reyes, llegaron a San Salvador el 13 de noviembre, hospedándose en el Hotel Nuevo Mundo. Ese mismo día Gutiérrez contesta la misiva del general Regalado, la cual se supone no leyó sino después de la rebelión. La entrevista entre los coroneles Gómez y Castro con el general Regalado se llevó a cabo en el Café Nacional. Estando cerca, el coronel Gutiérrez invitó al general para que lo acompañara al cuartel quemado, y resulta que estando en dicho cuartel llega sorpresivamente el gobernador Gutiérrez. El encuentro entre ambos líderes fue áspero, tenso y violento. Posterior a dicho encuentro, Regalado se dirigió al Hotel Nuevo Mundo, donde lo esperaba el coronel Antonio Ayala, quien le informó que los locales del partido regaladista estaban llenos de sus partidarios esperando que algo sucediera para apoyarlo de inmediato. Pasada la medianoche del día 14, le dijo al coronel Ayala: si ve que entro en el cuartel, avise a los amigos. A su entrada en dicho cuartel fue recibido entre consignas de «Viva el general Regalado! ¡Viva el general Regalado!», dando inicio así a la rebelión que daría fin a la administración del general Gutiérrez, asumiendo la presidencia en forma provisional ese día en horas de la mañana. Una vez consumado el golpe, Regalado nombra como ministro general al doctor Eugenio Araujo, y uno de sus primeros actos en el gobierno fue separar a El Salvador de la Federación. Son sin prever primero una reacción de parte de Honduras y Nicaragua. Una vez conjurado este peligro y neutralizada una posible rebelión del general Villavicencio, comenzó a normalizarse la administración pública, asegurando la gobernabilidad del país y enfrentar así la crisis económica que afectaba a El Salvador. Regalado fue confirmado en el poder a través de las elecciones del año de 1899 mediante una atronadora victoria, asumiendo como presidente constitucional el 1 de marzo de 1898. Llevando de vicepresidente al doctor Francisco Reyes. Uno de sus principales aciertos fue superar la crisis económica en que se encontraba el país, acrecentada por la quiebra del Banco Industrial. En materia fiscal aplicó fielmente los principios liberales, fomentó la creación de juntas de fomento a fin de mejorar la agricultura e industrias nacionales. Convocó a los acreedores del Estado a fin de que redujeran al 50% las amortizaciones para permitir el equilibrio de las finanzas. Liberó los derechos sobre exportación del café con el fin de incentivar su producción y calidad, y promovió la reunión entre los presidentes centroamericanos a fin de analizar el porqué de las alzas y bajas del café, un antecedente a los congresos cafetaleros. A pesar de la ruptura de la federación, buscó nuevas formas para integrar Centroamérica, bajo el liderazgo de El Salvador. Dedicó especiales esfuerzos a la política exterior, nombrando como representante de El Salvador ante los gobiernos de Francia, Estados Unidos y México al expresidente doctor Rafael Zaldívar.
En materia de libertad de prensa, y a pesar de ser un régimen autoritario, fue muy amplia, pero con las limitaciones propias de su tiempo. Don José Fichac señala al respecto que el general Regalado no fue enemigo de la libertad de imprenta, ya que durante su administración circularon muchas publicaciones que atacaban tanto al gobierno como a sus funcionarios. La rebelión del coronel Castro. Regalado tenía una prueba reservada para el año de 1900, que desafiaría toda la fuerza de su carácter, sus sentimientos y su sentido de la razón de Estado, afectándole personalmente a él y a su familia. Esa fue la fracasada rebelión del coronel Jacinto Castro, persona quien fue crucial para que el general diera el golpe de 1898. Además de la amistad que unía a ambos militares por los sucesos del noviembre de 1898, estaba además el hecho en que Castro contraería matrimonio con María González Fortis, hermana de doña Concepción, esposa del general Regalado. Ocupaba además el coronel Castro el cargo de subsecretario de Guerra y Marina, además de ser comandante de la Guardia de Honor. Castro, quien probablemente tenía aspiraciones presidenciales, se autoproclama el 2 de septiembre de 1900 como presidente provisorio en la sede de la Guardia de Honor, intentando apoderarse de los cuarteles capitalinos, pero fracasó en su intento. En esos momentos el general Regalado se encontraba en Santa Tecla visitando a don Ángel Girola. Fracasada la rebelión, conforme a la normativa militar de la época, correspondía la pena de muerte. Muchas personalidades pidieron por la vida del infortunado coronel, incluida su madre, doña Petrona, su esposa, doña Concepción, su cuñada, doña María, el obispo salvadoreño Pérez y Aguilar, y muchas personalidades de la época. En palabras de Regalados, si perdono al coronel Castro, surgirán nuevos intentos para derrocarlo, lo cual significaría la ruptura de un proceso de ordenamiento económico y social, y que el país necesitaba entrar a una etapa de estabilidad. En efecto, posterior a la intentona del coronel Castro, nadie intentó un nuevo golpe de Estado. Castro fue ejecutado en el Campo de Marte, hoy Parque Infantil, a las 5 de la tarde, el 7 de septiembre de 1900, pidiendo como última gracia fumar un cigarrillo y dar él personalmente la orden de fuego. A partir de la presidencia de Regalado se inició un sistema de designación de presidentes, comenzando con Pedro José Escalón hasta llegar a Pío Romero Bosque, quien en 1930 permitió la primera elección presidencial libre, con la cual ganó la presidencia de la República el ingeniero Arturo Araujo.